Buenos días, hortelanas y hortelanos, bienvenidos al Ecohuerto de Renato. Hoy toca pizarra, vamos a hablar de algo que también me preguntáis muy corrientemente. Renato, ¿cómo se aplica al cobre? Bueno, yo no soy tampoco muy amigo de los formulados minerales, como puede ser el cobre y azufre, pero es cierto que se utilizan en la agricultura ecológica y que tienen un poder bastante interesante. Bueno, el cobre tenéis que saber que es un elemento, por así decirlo, esencial en la nutrición de las plantas, ¿eh? Es el protagonista de muchas rutas metabólicas y sin él pues no podrían vivir las plantas. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y además el cobre tiene un interés, ya sabéis, para el ser humano tremendo, ¿eh? Marcó de alguna manera al final de la edad de piedra, fue uno de los metales con los cuales empezamos a trabajar y también se utilizaba, por ejemplo, en el antiguo Egipto para teñir como mordiente, para darle color a los tejidos, y también se ha utilizado en medicina y un montón de aplicaciones, pero hoy vamos a hablar del efecto que tiene el cobre en cuanto a prevención y también lucha contra bacterias y hongos, es decir, tiene un poder bactericida y fungicida muy conocido que se aplica desde hace bastantes siglos. Bueno, lo primero que tenéis que saber es que el cobre es un mineral que se autoriza en agricultura ecológica. Es verdad que se limita a unas cantidades por hectárea porque, aunque está autorizado, veréis, es un mineral que para empezar se extrae de naturaleza, es una industria extractiva y esto es poco ecológico, ¿no? Si estamos sacando un recurso del suelo que es no renovable, pues no podemos hablar mucho de ecológico, ¿no? Y además plantea muchos problemas cuando se abusa de este. Puede ser tóxico para las propias plantas, pero sobre todo, al igual que elimina los hongos y las bacterias malas, también elimina las micorrizas, es decir, los hongos beneficiosos que están asociados a las raíces de nuestros cultivos y que ayudan a nutrirlos y a mantenerlos sanos, y también a las bacterias, como pueden ser, por ejemplo, las bacterias nitrificantes, tan importantes que fijan el nitrógeno de la atmósfera, como es en el caso de las raíces de las legumbres. Con lo cual, hay un poquito de paradoja con estos elementos. Por si fuera poco, también contaminan las aguas, ¿eh? Es un problema, por ejemplo, muy típico en el sur de Francia, donde pude conocer que el río Loire, el río Loira, pues está muy contaminado por el abuso de estos fungicidas, sobre todo en el caso de los viñedos. Y hay grandes dosis de este metal, que no olvidemos que es un metal pesado de alguna manera y que también es tóxico para nosotros. Y contamina enormemente las aguas, tanto superficiales como subterráneas, y acaba con el fitoplancton y con numerosas formas de vida, con lo cual no es muy recomendable, como digo, abusarlo. Pero como en la virtud siempre está en la dosis, debemos de conocer, y para eso va este vídeo, para que sepamos cuáles son los distintos formulados o formulaciones, preparaciones comerciales que hay de cobre, y vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Dos cosas muy importantes, dos características que tenemos que meternos en la cabeza y entender muy bien. Una cosa es el potencial de ionización, que es, digamos, la cantidad de ion cobre que se va liberando y que tiene esa acción fungicida bactericida. ¿Vale? Esto es importante tener en cuenta esta propiedad cuando hablemos de cada uno de estos preparados. Y la segunda es la solubilidad. A mayor solubilidad, de alguna manera, lo que vamos a conseguir es que dure poco tiempo el cobre, ¿de acuerdo?, sobre la planta, que su persistencia sea menor, es inversamente proporcional. Y esto nos va a dar, de alguna manera, las virtudes de cada uno de los preparados. La primera preparación serían los óxidos y los hidróxidos, lo que sería, por ejemplo, el óxido cuproso o el hidróxido de cobre, que es como se encuentra comercialmente, que tiene una solubilidad muy alta y también un potencial de ionización alto, ¿de acuerdo? Se libera muy rápido el cobre, pero sin embargo es poco persistente, dura poco tiempo sobre la planta, por eso tiene un poder que se llama estopante, es decir, es bueno para parar de tener, cuando hay un brote de mildiu, por ejemplo, en nuestros cultivos de tomate, de patatas, pues es muy eficiente porque lo corta directamente. Por ello se utiliza con carácter más bien curativo que preventivo, ¿eh? Esto tenéis que saberlo. Por cierto, el cobre funciona muy bien con lo que se llaman los hongos ectoparásitos, es decir, aquellos, endoparásitos, los que se meten de alguna manera dentro del torrente, de alguna manera del sistema vascular de las plantas, mientras que el azufre es bueno para aquellos hongos ectoparásitos, los que se desarrollan por fuera, como es el oidio, ¿de acuerdo? Esto también hay que tenerlo claro, porque a veces pensamos que con el azufre, por ejemplo, nos cargamos a todos los hongos, y no es así. Es muy eficiente contra el oidio, pero no es tan eficiente, tan eficaz contra el mildiu o contra la roya. Los siguientes serían los sulfatos, el típico sulfato de cobre. Los sulfatos tienen una solubilidad media y un potencial de ionización medio, ¿de acuerdo? Un poco menor, digamos, que los óxidos, lo cual pues le da también una persistencia media. Son recomendables para utilizar, por ejemplo, en situaciones meteorológicas estables, que no haya tampoco muchas tormentas, que no haya demasiado calor, demasiadas fluctuaciones de temperatura y humedad. De esta manera se pueden más o menos mantener en el tiempo y ser medianamente persistentes sobre la planta, que esto es una virtud que hay que tener en cuenta también. Además,
es el conocido sulfato cuprocálcico la manera más recomendable de aplicar este tipo de formulados. El sulfato cuprocálcico es lo que se llama el caldo bordelés, que es ese caldo que se inventó hace ya pues, unos 200 años en Francia, ¿de acuerdo?, en la ciudad de Burdeos, mezclando cal hidratada, cal viva, con este caso sulfato de cobre, neutralizándolo, un pH 7, se puede preparar. Si queréis hago un vídeo, me lo ponéis en comentarios para explicaros cómo se elabora, aunque lo podéis de alguna manera comprar también hecho, también preparado, y es un sulfato muy interesante para aplicar sobre los cultivos, pero como digo, tiene una persistencia un poquito media. De ahí pasamos a los oxicloruros. El oxicloruro de cobre es una sustancia que tiene una solubilidad muy baja y un potencial de ionización alto, ¿de acuerdo? Libera rápidamente los iones de cobre y en consecuencia pues tiene una alta persistencia, probablemente la persistencia más alta de todos los preparados. Por eso es muy recomendable, es el que yo más recomiendo para aplicar con carácter preventivo, y además es muy persistente y muy durable, permanece mucho tiempo sobre la planta y por eso, desde mi punto de vista, por lo menos en mi opinión, es el más eficaz. Y por último hay uno de última generación que se viene utilizando últimamente, que son los gluconatos, que es la mezcla del ácido glucónico, que lo preferible es que sea de origen natural, evidentemente, que no sea sintético, con alguna sal de cobre. Y es una sustancia que es muy interesante porque se mete dentro de la planta a través del xilema y es sistémico, circula por toda la savia, por todo el sistema vascular, con lo cual es muy eficaz, combate el hongo, por así decirlo, desde dentro, o las bacterias en su caso. Y además también tiene un efecto bioestimulante, porque estimula ciertos procesos, como por ejemplo la resistencia o la tolerancia, ¿de acuerdo?, y hace que las plantas pues sean un poquito más resistentes. De hecho, se cataloga en muchos casos como bioestimulante. Pues bueno, estas son un poquito las 4 formas que podemos encontrar de cobre. No siempre es fácil conseguirla, ya sabéis que a veces necesitamos tener el carnet de aplicador de productos fitosanitarios para poder comprar este tipo de insumos, y que me parece genial porque es una manera de garantizar la seguridad y eficacia a la hora de hacer los tratamientos. Si a todo el mundo que va a comprar le dan ahí un paquete de sulfato y fumiga sin ningún ton ni son, ¿no?, de cualquier manera, pues sería un poco peligro. Entonces algunos los podéis encontrar en tiendas en pequeños formatos, pero ya para formatos grandes o depende de las circunstancias sí que os exigen tener este carnet de manipulador y aplicador de productos fitosanitarios. Independientemente de esto, siempre respetad muy bien las dosis de los fabricantes, no os paséis porque podéis hacer daños a las plantas y producir fenómenos de contaminación y toxicidad en el suelo y todas sus formas de vida. Hacerlo siempre los tratamientos, como sabéis, removiendo muy bien, porque suelen venir en polvo mojable que se diluye en agua, y aplicarlo, pues ya sabéis, en días, por ejemplo, que no sean muy calurosos, que no haya vísperas de lluvias para que no se lave con la humedad, con el agua. Siempre es preferible hacer los tratamientos de alguna manera preventivos contra hongos a última hora de la tarde, no a primera hora, porque normalmente hace calor muy pronto y el sol puede promover la aparición de manchas, de quemaduras y también fomentar con esa humedad la aparición de hongos sin quererlo, hacer el efecto contrario. Y tratamientos sucesivos con una frecuencia de unas 3 semanas o 4, una vez al mes, podría ser recomendable hacer una aplicación de tratamiento de cobre y siempre intentar hacerlo con carácter preventivo. Vuelvo a decirlo, siempre prevenir es mucho mejor que curar. Cuando empiecen las temperaturas y nuestros cultivos ya estén de primavera a verano en la huerta dispuestos, pues hacer ese tratamiento una vez al mes, y entre estos tratamientos pues sí reforzar con tratamientos naturales a partir de plantas como puedan ser el equiseto, la cola de caballo, ¿verdad?, el ajo, leche desnatada, la infusión de salvia, que también es muy eficaz contra el mildio y la roya, e infinidad de plantas como algunas que ya hemos mencionado, que sabéis que tienen efectos fungicidas muy interesantes, pero nunca mezcléis en la misma mochila una preparación de cobre con vegetal, ¿vale? Algunas veces son antagonistas y no es bueno mezclar estos preparados, Los preparados minerales por un lado y los preparados vegetales por otro. Hay incluso quien tiene 2 pulverizadores separados, ¿de acuerdo?, para que no se mezclen, o limpiar muy bien los restos con agua tibia y con jabón para que cuando cambies de uno a otro no tenga residuos. Pues nada, espero que os haya servido, que os haya aclarado un poquito todo este jaleo del cobre. Otro día hablaremos del azufre también, que es otro mineral que se utiliza mucho en la agricultura ecológica, pero ya sabéis, siempre con mesura, respetando las dosis y adecuándonos a cada circunstancia. Un besote y nos vemos en el próximo vídeo.